Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. Hoy vamos a ver las diferencias acumuladas para identificar o delimitar las unidades homogéneas de diseño. Recordemos que las unidades homogéneas de diseño tienen que tener homogeneidad en tránsito, clima y suelos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las unidades homogéneas ya en los suelos, es decir, vamos a identificar cómo delimitarlas desde el punto de vista de los suelos. Entonces, recuerda que este video hace parte de todo un juego de videos que están allí abajo en la descripción, todo el curso de pavimentos. Entonces, ve y los visitas, ¿vale? Ve y los visitas, recordemos todas las cosas que están atadas para poder llegar a este concepto de unidades homogéneas ya desde los suelos. Entonces, para la evaluación estructural de pavimentos es necesario delimitar los tramos que presentan comportamiento semejante desde el punto de vista de los suelos. Así que el método de las diferencias acumuladas se puede usar para delimitar estas unidades homogéneas en los pavimentos y se basa en el uso de herramientas estadísticas en las cuales se aprovecha que los resultados del laboratorio en general, representados pues de forma numérica, es decir, una resistencia siempre será un valor numérico y por lo tanto se puede manejar estadísticamente. Entonces, en esta presentación vamos a explicar la metodología a partir de un parámetro numérico que es el índice de grupo. Recordemos que la clasificación Ashton trabaja este parámetro de índice de grupo que depende del PASA 200, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad. Entonces, es un número propicio para delimitar unidades homogéneas cuando estoy haciendo el estudio preliminar de los suelos. Entonces, esta metodología, como dije, proviene de la AASHTO y también después vamos a abordar un concepto estadístico para determinar el número de muestras que se requieren para definir la resistencia característica de esa unidad homogénea. Es decir, si tenemos un estudio de suelos que está estudiando el suelo cada 200 metros, por ejemplo, no voy a ir a hacer resistencia cada 200 metros, sino que voy a entender cómo es esta masa homogénea y vamos a identificar entonces cuántas muestras debo ir a tomar que realmente les voy a ir a hacer resistencia en el laboratorio, bien sea un CBR o bien sea un módulo resilientes. ¿Cuántos debo hacer para que sea estadísticamente representativo? Entonces también lo vamos a ver en este video. Así que vamos, adelante. Vimos en el video anterior 5 casos con los cuales podemos identificar la subrasante. El caso 1 siempre va a ser la subrasante natural. Esto solo se da cuando la sección es en corte. En el caso 2 tenemos subrasante natural, pero que se va a mejorar por compactación, cemento o cal. En el caso 3 es un reemplazo de material. En el caso 4 es una corona de un terraplén y en el caso 5 son subrasantes especiales. Entonces, para los casos 2, 3, 4, 5, siempre el suelo se va a estudiar en estado alterado. Así que podemos ir a tomar el CBR de una muestra alterada, elaborarlo en el laboratorio. Se puede saturar incluso durante varios días para hacer el ensayo de CBR y el MR se obtiene por correlación. También se puede hacer un módulo resiliente a partir de un ensayo triaxial con una compactación en estado de humedad óptima. En el caso de uno, que es la subrasante natural, entonces dependiendo de la importancia del tránsito, se va a hacer CBR alterado y MR por correlación o CBR inalterado con un MR por correlación, incluyendo el factor ambiental, o un CBR inalterado a humedad natural con un MR inalterado, incluyendo el factor ambiental. El estudio de suelo se hace a lo largo del eje e identifica los tipos de suelos que hay. Allí se puede ver en ese diseño en perfil que tenemos varios tipos de materiales. Hay unas gravas, hay unos limos, hay arcillas, nuevamente hay gravas. Entonces, el índice de grupo permite transformar esa clasificación en un valor numérico a partir del PASA 200, el límite líquido y el índice de plasticidad. Típicamente el índice de grupo se representa con un número entero, sin decimales.
donde los suelos granulares están entre 0 y 4 típicamente, los suelos limosos entre 8 y 12 y los suelos arcillosos son un valor mayor a 11. Y lo que hace uno ya es registrarlos en las abscisas correspondientes, cuál sería el índice de grupo que corresponde. Al graficar los valores del ejemplo de la tabla anterior, entonces puede verse que no hay homogeneidad en el índice de grupo. Es decir, aquí hay varios tipos de suelos, no podemos diseñar una única estructura de pavimento porque no sería económico ni durable. Entonces, ¿cuántas estructuras de pavimento vamos a diseñar en ese tramo vial que hay allí? Y es allí donde viene la identificación y la delimitación de las unidades homogéneas de diseño. Entonces, se propone el método de las diferencias acumuladas que corresponde a la norma INVIAS E821. En este puede verse que vamos a trabajar con las abscisas. Entonces tenemos primero las abscisas donde está cada una de los valores de índice de grupo, pero después vamos a irlas acumulando. Allí en la columna 5 aparecen las abscisas acumuladas. Después aparece el valor de respuesta promedio. Entonces, si en la primera abscisa yo tengo un valor de respuesta, lo voy a registrar. La primera abscisa se registra el propio valor de respuesta de esa abscisa. En este caso sería el índice de grupo de esa abscisa. Pero ya a partir de la segunda abscisa, entonces promedio esos dos valores y para la tercera abscisa promedio los dos siguientes y me voy de promedio en promedio porque al final lo que necesito identificar es el área bajo esa curva. Entonces puedo identificar el área como el valor promedio por la distancia entre esos dos muestreos. El segundo es otra área, el tercero es otra área promedio. Después acumulo el área bajo la curva y finalmente calculo el parámetro ZR que corresponde a las diferencias acumuladas. Y para eso debo tener un factor de ponderación que es el área total sobre la longitud total. Veamos un ejemplo calculado. Aquí tenemos el registro de 6.2 kilómetros de una carretera. En la primera columna estaría la estación, es decir, la abscisa donde se tomó cada una de las muestras que se está analizando. Tenemos también el índice de grupo de cada una de esas muestras. En la columna 4 tenemos la distancia que hay entre cada uno de esos muestreos. Ahí tendríamos que cada muestreo se hizo a lo largo del eje cada 200 metros y vamos a acumular esa distancia. Después vamos a registrar el índice de grupo promedio. Allí se ve que en la primera abscisa se repite el valor tal cual. Índice de grupo 3 e índice de grupo 3 ya cuando es el promedio. Pero de ahí en adelante hacia abajo lo que se va es promediando una abscisa con la siguiente. Promedio móvil para dos datos, mejor dicho. Después vendría el área del intervalo. Se calcula el área como la multiplicación entre la columna 6 y la columna 4. Después se acumula el área y ya con el área acumulada tenemos la posibilidad de calcular el factor de ponderación, que es el área total, en este caso 35.70, sobre la longitud total, en este caso 6.2, tal que ese factor de ponderación da 5.7581. Con ese factor de ponderación podemos calcular la diferencia acumulada Z sub R multiplicando ese factor por la columna 5. Entonces, Z sub X va a ser igual a la columna, el valor de la columna 8, es decir, el área acumulada, menos el factor de ponderación por el valor de la columna 5, es decir, las distancias acumuladas. Se realiza un gráfico donde el eje X es la abscisa, es decir, las distancias acumuladas, y el eje Y son las diferencias acumuladas Z sub X. Entonces, ese gráfico se ve así y ahí se puede ver el cambio de pendiente. Cada cambio de pendiente es una unidad homogénea de diseño. Es decir, ahí se pueden visualizar 3 unidades homogéneas de diseño. Esas unidades homogéneas de diseño, pues puede uno incluso hacer unas ecuaciones
lineales para identificar que uno hizo una tarea bien de selección de la unidad homogénea porque su R cuadrado es alto. Entonces, de esa forma podemos ahora sí garantizar que hay 3 unidades homogéneas de diseño. ¿Cuál es el problema? El problema es que en vías se espera que una unidad homogénea de diseño para pavimentos tenga mínimo 3 kilómetros de longitud. Entonces, allí vemos un problema porque la primera unidad mide casi 2 kilómetros, la segunda unidad mide más o menos 1 kilómetro y la tercera unidad mide 3 kilómetros. Así que estamos en problemas porque tenemos 2 unidades homogéneas muy pequeñas y vamos a tener que pensar cómo vamos a solucionar este, digamos, inconveniente que nos está presentando el suelo. Así que finalmente, en este tramo vial de 6.2 kilómetros, hemos encontrado 3 unidades homogéneas, pero esas 3 unidades homogéneas resultan ser muy cortas, 2 de ellas. Y uno podría plantearse un escenario donde dijéramos, bueno, vamos a diseñar el pavimento completo para los 6.2 kilómetros, una estructura única. Eso podría resultar costoso, es un escenario posible, pero podría resultar costoso, no lo sabemos, hay que hacer la evaluación económica. Podríamos plantear otro escenario donde reunamos las 2 primeras unidades homogéneas, realizando un mejoramiento de suelo y así podemos más bien plantear 2 unidades homogéneas con 2 diseños de pavimentos diferentes. Entonces, se trata es de identificar cuáles son las unidades homogéneas y plantear estructuras de pavimento que respondan a esas unidades homogéneas, es decir, respondan a ese clima, a ese tránsito y a ese suelo. En el caso de proyectos nuevos, resulta muy ventajoso trabajar con el índice de grupo porque se puede hacer desde el estudio preliminar y también después en el estudio definitivo. Definir, delimitar las unidades homogéneas usando las diferencias acumuladas utilizando el índice de grupo. En proyectos de rehabilitación, este procedimiento lo podemos hacer para parámetros como, por ejemplo, las deflexiones. Entonces, sencillamente, depende del tipo del proyecto, voy a escoger el dato numérico que convenga y ese dato numérico lo puedo manejar a través de las diferencias acumuladas y definir de esa forma la unidad homogénea de diseño. Una vez delimitadas las unidades homogéneas de diseño, la pregunta es, ¿cuántas muestras deben tomarse para caracterizar el tramo homogéneo y que el resultado esté dentro de un intervalo que garantice cierto grado de confianza en la estimación? ¿Cuánto es conveniente que se aleje la media de ese muestreo de la media de la población? Afortunadamente en las vías hay años y años de recolección de datos que permiten identificar esas desviaciones estándar típicas, cuáles son mínimas, promedios o altas, en muchas variables. Por ejemplo, espesores, CBRs, porcentaje de compactación, propiedades del concreto de cemento Portland o propiedades del concreto de asfalto o propiedades del asfalto, el porcentaje de compactación Marshall, las propiedades en sí del asfalto, las deflexiones del tramo vial. Concentrémonos en el CBR. En el CBR se estima que cuando el CBR está entre 4 y 7%, se puede tener una desviación estándar mínima de 0.5%, una promedio de 1% y una máxima de 2%. Mientras que en suelos de mayor resistencia, por ejemplo, entre 13 y 20%, ya la desviación estándar mínima sube a 2.5%, la promedio a 4% y la máxima a 6%. Para calcular cuántas muestras deben tomarse, se usa la expresión que aparece en pantalla, en la cual X media menos mu es 1% para suelos finos y 3% para suelos granulares de acuerdo con las experiencias tenidas en campo. Alfa es el nivel de significancia, sigma es la desviación estándar y n es el número de muestras, es decir, la incógnita.
Para calcular la confiabilidad, cada alfa medios toma los valores que aparecen en la tabla. Entonces, en esta unidad homogénea para una vía de tránsito NT2 con suelo tipo MH, es decir, que el CBR se espera que esté entre 4 y 7%, ¿cuántas muestras deben tomarse para predecir el valor medio del CBR? Debido a que es un suelo fino, entonces el error máximo es del 1% y al reemplazar los valores con K alfa medios igual a 1.645 y desviación estándar promedio de 1%, se despeja N y se encuentra que se necesitan 3 muestras. Ya teniendo el número de muestras, entonces el ingeniero de suelos, a partir del estudio de suelos a lo largo del eje, va a definir en dónde las va a tomar para esa unidad homogénea. En este caso se han tomado 4 muestras y esas 4 muestras dieron un CBR medio de 5.5% con una desviación de 0.75, un CBR máximo de 6.2% y un CBR mínimo de 4.5%. La desviación estándar está dentro del promedio, lo cual indica que el número de muestras es adecuado. Sin embargo, si esa desviación estándar hubiera sido más grande, muy probablemente el número de muestras que habría que tomar es 11, es decir, hay que ir al campo a tomar todas las muestras que hacen falta para meterlas dentro del estudio del cálculo del CBR característico. Ahora, como ese no es el caso, entonces vamos a calcular el CBR característico para NT2, una probabilidad del 90%, el cual da un valor ya reemplazado de 4.2%. Ahora, 4.2% resultó ser menor que el CBR mínimo registrado, 4.5%. Entonces, en este caso, el CBR característico toma un valor de 4.5%. La granulometría, los límites, la gravedad específica, la posición del nivel freático se registran en todos los datos de sondeos y de apliques. Sin embargo, el CBR sí es un parámetro estadístico y depende de la homogeneidad de esa unidad homogénea de diseño. El CBR medio lo único que garantiza es que la mitad de las resistencias están por encima y la otra mitad está por debajo. Por lo tanto, se debe aplicar un parámetro de confiabilidad donde alfa es el nivel de significancia, sigma es la desviación estándar y n es el número de datos de la muestra. Para NT2 se estima una probabilidad del 90% y para NT3 una probabilidad del 95%, de acuerdo con las variables de confiabilidad registradas en la tabla. Al calcular el CBR característico de cada una de las unidades homogéneas, hay que verificar que éstas tengan más de 3 kilómetros de longitud para facilidad en la construcción. Sin embargo, si hay alguna unidad homogénea que queda de menos de 3 kilómetros, es necesario solucionar esos suelos y unificarlos. Es posible mejorar los suelos para llevarlos a resistencias comunes en una longitud adecuada para la construcción. De esa forma, esa unidad homogénea ya tendría un solo suelo característico, uno natural y otro diseñado, para que la estructura que está encima tenga el mismo espesor de sus capas granulares y de su capa de rodadura, y que la otra unidad homogénea a su vez tenga un diseño apropiado al CBR característico que le corresponde a esa otra unidad de diseño. En el ejemplo vemos cómo es necesario tomar el suelo que tiene un CBR de 4.5 y mejorarlo de alguna forma para subir su capacidad de soporte a 19%. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Te espero. Que tengas un lindo día.